La musiquita no sé cómo estará, pero bueno. Te está poniendo algo. Está muy baja, obviamente. Han hecho una IA para comentar arte. Me parece bastante. Para comentar. Te comenta un cuadro. Pon Drum and Bass ruso de este. Jarbas. Harbass ruso para Sí, ¿no? acompañar la charla. Por favor. Lo pongo por el club del chi, por si ¿Por el qué? por el grupo. Ah, claro. Ahora, por ejemplo, estamos 3 porque estamos los 3 mirando el de este. No sé si alguien dice hola, pues bienvenido. Si me voy yo, baja a 2. Tarda un rato en bajar, también te digo. A lo mejor las estadísticas estas oficiales me sigue saliendo como cero. Pero bueno, apúratele. Hostia, hoy más, me parece que hay más lag que otros días. ¿Qué más qué? Lag entre la imagen, o sea, entre lo que hablamos y la imagen. Debería ser. Marina dice que también está, o sea que sí, que ya. Hola. A mí ahora me salen 0. Ya, sí, a ver, eso va fluctuando hasta que no... Me siento cómodo en este entorno. Así mejor. Me parece que el algoritmo este de que habla de cómo se siente respecto a cuadros. ¿Cómo se siente? Es que eso es bastante distópico, en plan el algoritmo diciendo me siento triste igual a W sub 132 es 7, ¿sabes? El título de la noticia es How Art Makes IA Feel. An automatic that critic spells out the ¿Es una serie emotion. o es clickbait? No, te lo. O sea. Sí, me refiero. La ciencia que hay detrás, ¿sabes? No, o sea, será verdad, pero el feel, de ella llamarlo feel, O sea, pues Ya, será en plan. Sí. es han etiquetar. entrenado un algoritmo con un conjunto de imágenes de cuadros y con comentarios críticos. Y la IA ha aprendido a decir comentarios Claro, de ese claro, que estilo. si hay lluvia y colores azules así. Sí, Este un cuadro que está está una mujer apagado. mirando al infinito y dice: la mujer está triste y me hace sentir triste. Sí. Claro, en plan, este cuadro tiene un aire melancólico, no sé qué, pero claro, la IA pues no entiende melancólico más allá del cuadro, Ya. ¿sabes? Esa es Bueno. la diferencia un poco entre IA general y específica que hablábamos el otro día. En efecto. No sé si la general llegará a sentir algo respecto a un cuadro, ¿eh? Espero que no, porque si no la estaremos empezando a liar. Bueno, no sé. Pues tampoco soy científico, ¿no? Oh, mira, relacionado con lo de hoy, la noticia. Autonomous Weapons Gain Support. ¡Bien! Terrible. De hecho, en el paper que estaba leyendo de lo de China, ponía como se divide el plan este de actuación en 3 partes. La primera la llamaba competición internacional y ponía competición internacional, el ejército de China, no sé qué. Competición internacional era automatizar las armas y aplicar la IA a las armas y es como, tío. Ni tan mal. ¡Qué sorpresa! Vale, pone que ya somos 6. Hola, gente del chat. Supongo que si hay alguien por ahí. Buenas Sé que tardes, pueda noches, comunicarse para que noches. sepamos que no estamos solos. Bueno, Marina ya me ha hablado por WhatsApp que está, pero Sí, bueno. Es que claro, a mí me han dicho, bueno, si yo te pongo y te dejo ahí silenciado, digo, hombre, se agradece, pero. ¡ay, mira, Hola, Neus! Que además creo que había salido a correr y nos ha puesto ahí como para acompañarle mientras corre. De podcast, qué guay. Qué fantasía, ¿eh? Tú puedes, vamos, unos kilometritos más. Alex, Dime. Voy. hay posiciones abiertas para trabajar con Andrew. Yo solo lo dejo caer. Pero si lo puedo privado, hombre, que se me... No voy a hacer No. comentarios inapropiados al respecto, pero me da igual cuál sea el puesto, en plan, solo con poderle acariciar así un poquito, yo ya... Acariciarle el ojo por un poco. El ritmo de música sois vosotros. Oh. Oh. ¿Has puesto música, Sergi? Sí, creo que sí. O sea, yo la escucho. No sé cómo se escucha en el streaming. Voy a recargar la página para asustarme. Ole, somos 6. Esto... Yo lo estoy escuchando ahora y no lo escucho mucho, la verdad. Sí, es que. Ahora. Espérate 10 segundos. Ahora sin delay, ahora con delay. ¿La escuchas? Wait.
Sí, ahora sí, ahora sí. Un Sí. poquito de lofi melancólico ahí. Claro. Más melancólico puede ser, por favor. La típica de esta que está estudiando con Muy steampunk. niños. Ahora nos podemos hablar de máquinas inteligentes que nos van a comer y ya queda muy steampunk. Ok. En Vale, fin, pues bueno. son Básicamente, 15, si queréis empezamos ya la charleta, ¿no? vale, eso, básicamente para que nadie pueda comentar en el chat, porque obviamente sé que toda la gente que a veces se mete gente para apoyarnos y tal que no tiene cuenta de Twitch. Entonces, pues eso, un poco como los otros días hemos empezado a hablar y al final nos hemos metido en chapa y en cosas muy técnicas muy rápido, lo que hemos pensado es como dar la vuelta a la cosa. En plan, que al principio la gente que esté, pues comente cosas que tenga, o dudas, o cosas que hemos hablado otro día y ha dicho, pues mira, esto no me enteré de nada, que, o cualquier cosa así, hacer un poco de charreta y luego ya, en general, esta vez creo que no, porque lo que tengo planeado es más, pues a raíz de una cosa que estamos haciendo de la ONU, pues yo he estado viendo estudios y tal, y es comentar un poco conceptos y mierdas de estas. Una cosa Pero- de la ONU suena como súper importante. Sí, me sí, Sí, flipa. pero en realidad es una charreta de la ONU, pero unas conferencias universitarias que tienen que ver con la ONU. Pero esto, nos han pasado unos tronchos de paper súper largos y yo he estado mirando algunos porque mañana tenemos reunión de eso y hay que pues, tener un mínimo de conocimiento de lo que estamos viendo. Entonces, pues comentarlo por aquí por encima y tal, porque son temas más o menos interesantes y no muy densos. Entonces, pues eso, básicamente primero presentación, charla, si alguien quiere pues eso, comentar algo y si no ya pues nos ponemos a comentar papers, pero eso, la idea es que interactúe porque normalmente al principio es cuando más gente hemos tenido en los otros podcasts, ahora por gafe habremos gastado la bala de que los amigos vengan a vernos, seremos Y 4 ese en el rayo. podcast, 3 seremos nosotros y entonces no podremos interactuar con nadie, empezaremos directamente con lo otro, pero Bueno, happy. Entonces eso, si hay alguien que quiera manifestarse o decir algo, pues Manifiéstese. hasta que José no entre, no creo que. es verdad. Uy, hola. Hola, Lovir. Buenas tardes. ¿Tienes pensado compartirlo? Digo por preparar un poco. Sí, pero tengo dos papeles aquí y luego el paper del estudio de China que tengo cosas subrayadas, entonces pues lo que queráis, si queréis lo pongo, pero la idea es que tengo subrayadas las cosas que quería comentar, pues no hay mucho apoyo visual, simplemente es para acordarme yo. Ah, vale. Yo Ah, creo pues, que por preparar. Ahí de batillo. Ok. Y eso, hoy es el primer día que por lo menos por mi parte puedo dar citas de cosas, porque tengo los papers descargados Sí, y hay un interesa. paper súper largo de cosas de la ONU. Entonces, por si alguien dijera, ¡buah! Me está interesando un montón el tema de, yo qué sé, el sesgo de género en algoritmos de no sé qué, pues que sepáis que hay paper o estudio de 40-50 páginas hablando de eso. Queremos ver cómo la IA nos va a dominar, Alex, no papers. De hecho, hay uno de los papers que no he podido leer en profundidad, ponía algo así como ¿por qué hay que estar asustado de la revolución de la inteligencia artificial? Bien. Directamente. Ni tan mal. Eso, espera un segundo que lo ponga como tal. ¿Debemos temer a la revolución de los robots? Entre paréntesis, la respuesta correcta es sí. Aventando la peña. Un paper para nada sesgado. Y para Para nada. nada. Ay. Por eso, si quieres ir comentando, Alex, un poco qué temas vas a tocar así en general. En plan, o sea, Vale, pues, está puesto en el título que vamos a hablar del tema ético, del mundillo de la IA, pero por eso Vale, un sí. poquito más. Básicamente, eso, el paper que más he leído es uno que habla sobre cómo China está implementando su plan de desarrollo para mover su industria a una industria que tenga que ver con la IA, con el Machine Learning, Big Data y todo eso. Que como China está tan centralizado, pues están haciendo un montón de planes estatales que luego derivan en planes locales tal, y como que hay un ritmo único de toda la sociedad, en teoría, o eso por lo menos quieren transmitir. Luego ahí ya Luego ya no veremos. Entonces, dentro de eso hay varios temas y uno en ese concreto es, por ejemplo, cómo se utiliza la inteligencia artificial en juicios o cómo se puede utilizar para ayudar a la justicia y para, en teoría, dar como más justicia social o dar servicios personalizados a la sociedad o a segmentos de la sociedad. Y eso, a la vez,
nos lleva a hablar de los sesgos en la inteligencia artificial, que es qué cosas pueden llevar a que una inteligencia artificial esté sesgada y dañe o ataque especialmente a un sector de la población, que generalmente tiene que ver con la distribución de los datos o con la ausencia de unos, o eso, representación, o con sesgos previos que no han sido tratados, entre comillas, cuando has tratado los datos, y entonces la IA los reproduce como si fueran patrones preexistentes en los datos. Luego, también, efectivamente, las IA racistas, las IA sexistas, la IA esta que salió en Twitter hace un tiempo, que no puedo buscar imágenes, que hacía reconstrucción facial, pero solo con rasgos de gente blanca. O sea, solo estaba entrenado con un dataset principalmente de gente blanca, entonces pues a algunas personas racializadas así más famosas y tal, sí que, supongo que por un poco de overfitting, sí que les más o menos le cuadraban los rasgos, pero a la que metías una persona racializada que no fuera, entre comillas, estereotípica, se descuadraba completamente y le ponía rasgos que no tenían ningún sentido. Entonces, a Amazon le pasó una parecida bastante grave con el algoritmo de elegir a gente. O sea, ese también es uno de los que he leído, que también quería comentar por encima, pero de ese el paper no lo he leído en profundidad, entonces pues eso, pasarlo por encima si sabíais. Y luego lo de las Smart Cities, que también es una cosa un poco distópica, pero que también tiene que ver con esto, y se basa pues en cómo la IA puede ayudar a las poblaciones a autorregularse, como a mejorar ciertos servicios para ciertas áreas concretas o ciertos tipos de personas concretos. Y preguntaros, porque yo no lo he entendido, si sabéis cómo va lo de la banca online, que yo, como sabéis, que soy un negado de los conocimientos financieros, pero se está usando IA y Machine Learning en banca, pero no para series temporales ni predicción de bolsa ni tal, sino para dar servicios a la gente que tiene cuentas. Por ejemplo, para predecir gastos, para... Predicción de riesgos a la hora de conceder hipotecas, predicción de riesgos a la hora de conceder seguros, todo eso. Sí, y no solo eso, sino que, por ejemplo, si tú tienes unos gastos regulares en la cuenta, pero que no son cargos fijos, en plan, no es el día tal de tal mes te cobran el seguro de no sé qué, sino que si tú tienes una tendencia a gastar, yo qué sé, más, por ejemplo, en los fines que entre semana, o si el tercer fin de cada mes te vas a no sé dónde gastas más, pues eso como que de alguna manera lo registran, pero no sé si está ya implementado o si es una cosa que se planea hacer. Eso no sé. Yo sé que en parte, por ejemplo, sí que han puesto un gestor financiero que te marca gastos fijos, gastos variables, y creo que ahí hay un poquito de IA porque detecta gastos y los clasifica. O sea, como una es un poco ese rollo, pero por ejemplo, sobre todo esto lo he visto para países en vías de desarrollo, que si tú tienes como una renta muy muy baja y estás en riesgo de quedarte en números rojos en breves, puede ser que la IA te avise de cuidado, reduce este gasto o no gastes en esto porque es posible que el siguiente mes te quedes en números rojos. Claro, o sea, un consejo financiero. ¿Perdón, Luis? No, está guay. Y nada, más o menos era eso. También, como comentar, pero sin hacerme mucho caso porque no me da tiempo a revisarlo, de uno de los cursillos que hice de Machine Learning para ciencias sociales, que hablaba de un estudio de caso de un país en África, no recuerdo cuál, me suena que era Ruanda, pero no lo sé, entonces no tampoco personalizar, de cómo se usaban el tema del Big Data y el Machine Learning para ver la distribución de las rentas en ciertas zonas o ciudades o áreas, lo que sé, no son provincias, pero lo que serían provincias, ¿sabes? Pues cómo se usaba el Machine Learning y el Big Data para eso y los temas de recolección de datos y tal y cual. Y nada, más o menos pues eso en general y ahondar un poco más en... general, ¿sabes? Me acaban de decir que se me escucha ya bien. He hecho un pequeño cambio. Hola, hola, gente del chat. ¿Hay alguien por ahí? Yo diría que ahora sí. Hacerlo bien. Pues ya, así se queda. Vale, pues nadie quiere preguntar nada así o algo que le interesaría charlar en particular o yo qué sé, de algún tema de los que hemos comentado por encima que le interese particularmente o algo así. Si queréis empezamos ya charleta de esto. Que yo creo que va a dar para debatir mucho y para que deis mucho vuestra opinión, que va a estar muy interesante también. Vale, pues a ver por dónde empiezo.
A ver por dónde. Me voy a poner cómodo porque esto... No, es que tengo aquí varias tal. Vale, pues voy a empezar con el PP de China. Vamos a dedicar a interrumpirte y a proponer debates locos. Que es lo Sí, ya lo sé, pero por eso voy a empezar con el paper de China, un segundo que lo busque. Ah, Y claro, así pues a sí. partir de ahí vamos. Empieza moviendo. fuerte, ¿eh? No, es que es el que luego me ha llevado a ramificar todo el resto de cosas. Entonces, Con la hojita ahí, venga. eso, mira, espera. Sergi, ¿te acuerdas que te he dicho que no iba a compartir mucho? Ya empezamos. Voy, espera. No. Prepara la escena que voy a compartir una cosa. Cuando quieras. Espera, que tengo que ver esto. Vale, Yo cuando si no quieras. sale Paint en algún momento no me voy tranquilo hoy. No, yo de momento no tengo intención de usar Paint, después de lo que pasó la última vez. Ojo, tío, con lo que mola. Cuando quieras. Vale. Uy, vale, se va todo. Ah, ahí. Claro. Vale. Esto, básicamente. La Joder. cosa está en que los de China habían montado un plan que se llama. ¿Dónde está por aquí? Se llama AIDP, que es como un plan para cambiar toda la economía china, y no solo la economía, sino el sistema, hacia un rumbo que tenga mucho que ver con la inteligencia artificial, con el machine learning y tal. Entonces, básicamente lo han dividido como en 3 partes, que son estas 3 que salen aquí: geopolítica, fiscal y legal y ética. Porque es un tema bastante de actualidad, el lío que supone la ética dentro del machine learning, por una parte por las discriminaciones que puede generar y por otra parte por la falta de responsabilidades que puede haber cuando sale algo mal, lo que estuvimos hablando un poco de las almas autónomas y tal. Entonces, nada, básicamente, como cosa a comentar, eso, pues que planean ser como el centro o la mayor potencia de inteligencia artificial del mundo, y una de las cosas que se comentaban es que no tiene, entre comillas, mucho sentido intentar potenciar la inteligencia artificial que tienes ahora, en el sentido de que la inversión que cuando quieres invertir en cosas de inteligencia artificial tienes que invertir en formación y en dar como un ecosistema, un marco que sea estable, porque como avanza tan rápido, si tú te centras en implementar las técnicas que se están implementando ahora, desde cero, digamos, entre que das la formación, que las pones y tal, esas técnicas se han quedado obsoletas, y entonces como que siempre vas por detrás, que es una cosa que yo la verdad es que no había pensado, es muy obvia, pero yo no me había parado a pensarlo, y lo comentaban aquí. Entonces nada, básicamente la idea es que el plan es primero como mantener... Están metiendo mucha caña en reforzar la formación y todo esto para tener como una base muy amplia. Ojo, tenemos... Sí, más o menos es eso. Ole. Vale. Cuadrícula política, quería estar pam. Vale, pues esa es buena. Yo creo Claro, que sí que esa es la idea de hoy, comentar todo eso. Yo creo que sí que debería... Uy, transmisión en pausa. Vale, no puedo abrirlo. Yo creo que sí que debería existir una IA global, pero yo creo que pasará un poco como los derechos humanos y como tal. Que exista no implica nada. Que se vaya, ¿sabes? O sea, ya. porque a no ser que se hiciera vinculante, que entonces sí, pero lo veo lejos, ¿sabes? O sea, lo veo difícil, pero sí, para mí sí que sería lo ideal, porque es que, claro, si no, se pueden replicar los sesgos que tenga cada comunidad en cómo esa comunidad desarrolla la IA. Y entonces, pues si tú las haces locales, las discriminaciones permitidas en cada sociedad se manifestarán en la IA de esa sociedad. Entonces, pues... Y serán no sé, mucho más graves. Sí que debería ser universal, pero tampoco debería ser de mínimos, ¿sabes? Fin de la O filosofía. sea, porque si tú quieres como contentar a todo el mundo, al final la base que te va a quedar va a ser muy pequeña. Entonces, no sé, yo la verdad es que me está dando vueltas a eso. Yo creo que sí, pero ¿qué opináis vosotros? A ver, estaría... En un mundo ideal sí tendría sentido que todo fuese bien, una ética perfecta, ¿sabes? Pero es que cada país tiene sus reglas, tiene sus leyes, tiene su cultura. Entonces, una filosofía global yo creo que no. Por ejemplo, ahora en Japón está habiendo movida porque creo que quieren tener 5 mujeres en sus reuniones, pero que no puedan hablar. Y cosas así, ¿sabes? O sea, hay muchas leyes machistas en Japón que a lo mejor con la implementación de la IA, en algunos casos, como en la elección de empleo o en cuando te van a dar un
un crédito o cualquier cosa, ¿sabes? Se puede... Es que el problema es eso, que a lo mejor hay unos sesgos que cuando implementamos la IA se exagerarán muchísimo, ¿sabes? Habrá problemas ahí. Al final, lo que hace la IA un poco es exacerbar los sesgos que puedan haber en esa sociedad y esos comportamientos. Porque estás automatizando esos comportamientos, los estás actuando de alguna forma. Estás quitando la parte crítica externa que pueda generalizar de ellos. Y creamos una IA sin sesgos. Es que eso es complicado. Ahí está la cuestión. O sea, eso es lo que es muy jodido. De hecho, una cosa de la que me he dado cuenta yo ahora es que cuando se comparten modelos de inteligencia artificial y tal, no sé cómo se hace porque yo aún no sé lo bastante como para meterme en cuando dicen hemos liberado el código de GPT-2 y tú te metes ahí y miras cómo se ve. No, o sea, no he participado en eso activamente nunca, pero lo que sí que me he dado cuenta es que liberar un algoritmo, si no cuentas cómo has tratado los datos, igual da igual, ¿sabes? Quiero decir, o sea, que los sesgos muchas veces están en los datos y en qué consideras outliers, que no, que pues eso, que penalizas. Entonces muchas veces en el método de entrenamiento y en la propia estructura de los datos puedes tener mucha más chicha en este ámbito, en el ámbito de la IA, de los sesgos y de tal, que propiamente en cómo hayas diseñado el algoritmo, cómo hayas hecho la red, cuánto tiempo hayas tardado en entrenarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, es una cosa que yo por lo menos no me había dado cuenta de lo importante que era hasta esta semana, estos días que me empezaba a mirar esto. Básicamente es eso. O sea, si tú puedes tener el mismo algoritmo 2 veces, pero si le metes datos, a lo mejor sobre las leyes en España, en las leyes en, yo qué sé, en Finlandia, pues a lo mejor te hace cosas muy diferentes, ¿sabes? La base de datos vale mucho. Por ejemplo, lo que pasó con el algoritmo de Amazon, de que el algoritmo que creó Amazon para hacer la selección de candidatos resultó que el porcentaje de hombres que elegía era mucho más grande que el de mujeres. ¿Por qué? Porque los datos que disponían eran mayoritariamente de hombres que habían sido seleccionados. Entonces, el algoritmo lo que hace es perpetuar esa conducta. Por tanto, si tú entrenas un algoritmo con datos de una sociedad concreta, vas a ver lo que está haciendo esa sociedad. Y hay muchísima investigación al respecto de cómo no sesgar algoritmos, cómo crear datasets equilibrados, cómo equilibrar los datasets para que no tengan esos sesgos. Y respecto a la pregunta, bueno, a lo que se ha comentado por el chat de que esto se tiene que ir regulando o si se hará solo, también hay muchísima investigación al respecto. En Europa en concreto están invirtiendo muchísima pasta en tema de regulación y hay muchísimos organismos públicos que se dedican a hacer tema de regulación y de hecho es uno de los continentes más restrictivos respecto al desarrollo del algoritmo y protección de datos y todo esto, que ahí también está el debate de hasta qué punto esto limita el desarrollo de la IA y te pone, digamos, en una posición vulnerable respecto a otras potencias mundiales y te deja como rezagado. Ahí hay otro melón que se puede abrir, digamos. El de los datos. Sí que se está haciendo mucho esfuerzo por regular todo esto y es jodido, o sea, es muy complicado regular todo esto. Porque yo que sé, con el algoritmo de Amazon, pues sí, se lo hicieron retirar y tal, pero el daño ya está hecho, ¿sabes? Claro, y también una cosa que yo estaba, bueno, lo de la Comisión Europea de la IA, no lo sé, la verdad. No sé, supongo que sí. Un organismo como tal, yo supongo que algo habrá, pero no sé si tiene nombre. Se está invirtiendo mucho en regulación de algoritmos relacionados con IA y sí, pero una comisión como tal ya hecha. Pero no creo que exista. A ver, yo creo que sí, y si no me enfadaría como europeo, ¿sabes? O sea, me refiero. Es la próxima revolución industrial, la puta. Como europeo, en plan. Coño, porque me afecta muchísimo. No sé, es el futuro y está más claro que el agua. Si no hay alguien. Si no se han puesto a pensar ya. Mal vamos. Lo que iba a decir dentro del algoritmo de Amazon es que, por ejemplo, una parte de. O sea, como posibles soluciones para eso, yo creo que una parte es como representar más a las mujeres, o sea, hacer como casos hipotéticos de mujeres que sí que tendrían que ser contratadas, como contrarrestar ese sesgo, sí, cuidando bien los datos, pero también creo que se podría, pero lo que pasa es que no sé si es una de estas típicas cosas que se puede decir y luego cuesta un montón de implementar, poner como penalizar mucho ese tipo de fallos. O sea, quiero decir, cuando tú entrenas, tú puedes penalizar ciertas cosas, marcarlos de alguna manera como outliers, y de esa manera sí que en principio podrías regular solo el algoritmo sin tener que
pararlo. O sea, obviamente Sí. ese sesgo se iría disminuyendo, pero creo que desde la propia programación del algoritmo sí que se puede regular solo una vez te das cuenta, no en tiempo real, pero si hay un clúster de datos, lo que decían ahí es que había ciertas palabras, por ejemplo, que eran como triggers para el algoritmo para descartar gente cualificada. En plan, mujeres que habían estudiado en colegios o universidades solo de mujeres. Y algunas cosas más así que automáticamente restaban mucho valor a eso. Si esos veredictos falsos los marcas como outliers o como les das un gran peso en error, Sí, creo como que sí falta. que podrías regularlos. Pero, Falta. claro, mientras tanto el algoritmo sigue funcionando, ¿sabes? Entonces, o lo tienes que reentrenar y petas, porque tardas semanas en reentrenarlo y lo pierdes durante esas semanas, o te arriesgas a que esté seguir sesgado. sesgándolo, aunque con el compromiso de que en breve será menos. No sé. La verdad es que no sé muy bien qué sería. No, claro. Es que lo que se hacía no era dejar todo el peso de decisión en la IA. Lo que se hacía era, para la primera selección de personal y para personal cualificado de una cierta manera. O sea, según lo que yo tengo entendido, no es que contratar a la IA, sino que si te llegaban, imagínate, 1000 currículums, pues la IA te dejaba pasar 20, a lo mejor, o por poner números, son inventados. Y ahí es donde se generaba el sesgo. No es que al final la IA contratara, sino que los candidatos que dejaba ver estaban ya sesgados del número tocho que entraban a los que de verdad pasaban a selección de personal. Que de hecho, o sea, es gracioso porque lo que tú estabas comentando, por ejemplo, que había ciertas palabras que eran como gatillos, o sea, triggers para el algoritmo, para esto. Si hay una palabra que provoca ese estado, es porque ese tipo de decisiones las ha tomado antes la persona que toma esas decisiones. Claro. O sea, el conjunto de datos que tú estás usando para entrenar el algoritmo no las acciones que ha hecho una persona posteriormente. Por tanto, si tú tienes un modelo de selección de personas que está sesgado y que hay seleccionadores que descartan a personas por ciertas características, eso se va a ver reflejado en el algoritmo. Y esto da paso a que algoritmos bien entrenados, de hecho, igualan posibilidades y equilibran la balanza en favor de todos. Claro. Bien entrenados. Y puede ser más justo un algoritmo bien entrenado que unas personas. Que de hecho creo que es una de las razones por las que se querían implementar en ciertos juicios, porque por ejemplo en los juicios se hicieron estudios y se vio que si tu juicio era después de comer tenías muchísimas más probabilidades de obtener una mala sentencia que una buena, porque el juez estaba de mala hostia. Entonces los algoritmos no tienen ese tipo de sesgos. A ver, por aquí. contestando a José, contraproducente. No creo, porque realmente tú lo estás entrenando quitando estos sesgos que se están arreglando. Una vez sea más mejor todo esto, lo estás entrenando para que te busque un perfil que tú más o menos quieres. Tú más o menos sabes el perfil que estás buscando. Si tú estás buscando un tipo de trabajador y te llega justo otro, pues no a lo mejor el que necesitas es esa otra persona que tiene una mentalidad diferente y tal, pero tú como persona vas a ir a por tu perfil, ¿sabes? El que ya tienes en mente, pues una IA te hará lo mismo. Te ahorrará muchísimo trabajo. Cuando hablamos de perfil, no es tanto de qué grado ha estudiado o qué tal, sino posiblemente cosas como el grado de estudios o la universidad o tal, esas cosas sí, pero que no exista no quiere decir tampoco que se penalice, ¿sabes? O sea, si imagínate que tú no tienes nadie que haya estudiado en, yo qué sé, en Madrid, imagínate, y de repente te llega uno de Madrid, no es que la IA vaya a descartar eso, es que posiblemente a las primeras veces no le dará el peso adecuado a que haya estudiado en Madrid, pero no es una cosa de fum fuera, ¿sabes? Y normalmente los filtros que se hacen entiendo que son laxos, quiero decir, si tú estás buscando personal de, yo qué sé, de recursos humanos, pues igual no necesitas que el nivel de cualificación sea tan elevado como si quieres un experto en no sé qué campo y tal. Y de todas maneras, si lo que buscas es un experto en un campo súper concreto, no habrá tantos aplicantes, tantos candidatos como para que sea necesario el uso de esa IA a nivel restrictivo, ¿sabes? Supongo que eso será sobre todo para trabajos más de planta de calle, que tengas miles y miles y miles de personas que quieren entrar en ese sitio y tengas que hacer una primera criba, pero lo dicho, no es una guillotina, ¿sabes? Bueno, también o sea, en procesos de selección de grandes empresas se mete una primera criba que es muy... En plan, toda una gran empresa que en requisitos tiene un B2 de inglés, tú puedes ir con un doctorado
que el primer filtro, si tiene un B2 de inglés, en muchas empresas te tira fuera. Joder, no me digas eso, que el inglés se me da mal. No, Ya. Grandes empresas donde el proceso de selección se hace a través de su web y rellenando un formulario, muchas veces va así, va pingando. Es que, Sí, pero joder, pero es que no estás cumpliendo requisitos, ¿sabes? Es como si te dicen... Sí, pero Claro. quiero decir que no nos parezca muy restrictivo una IA, porque a lo mejor de hecho una IA va a tener más en cuenta algunas cosas tuyas que lo que hacen ahora muchas veces, que es decir, no tiene esto, venga. pero yo creo que estamos pensando también un poco en que esto va a ser, o sea, nos estamos pensando como si fuese un filtro, en plan, si no tienes esto, if no sé qué, fuera, si no sé qué, fuera. Yo creo que una IA será mucho más flexible y a lo mejor Claro, si te da porque, 20... Eso sí, buscar correlaciones. Claro, En plan, y hostia, pues a lo mejor más la persona que tiene este conjunto de conocimientos me resulta más interesante una persona que tiene más conocimientos pero más dispares. Claro. O sea, y a lo mejor si te da 20 candidatos y tú los rechazas todos, pues aprenderá a ver qué tienen esos candidatos que no te han valido, ¿sabes? O sea, será Claro, mucho también más flexible. eso, el entrenamiento será continuo, o sea, quiero decir, de cada... Si pasan cosas malas en el sentido de que rechaza gente que no debería rechazar o al revés, gente que acepta, luego se ve que no, todo eso también da feedback a la IA. O sea, no es que lo entrenas, lo sellas, lo mandas y ya está. Normalmente los entrenamientos de Sí, las sí, IAs y tal se van retroalimentando con su propio resultado. alright, bueno, retomamos un poquito el tema de China, que nos hemos ido Espérate que Alex se me ha congelado. ahí bien gustoso. Espérate que Alex se me ha... Vale, por Dios, hostia, qué carita, loco. Uy, esto no es. Sí, de hecho, Perdón. para lo pues de no crear mala. una IA simple, sí, yo lo estaba pensando para la siguiente vez hacer un clasificador de gatitos o algo así para que se vea un poco cómo funciona, clúster. pero cuando ya haya cuando repase un poco las diferentes mejoras, ¿sabes? O sea, para mí, lo guay, que eso yo lo había pensado también, no es hacer una IA, sino hacer como 3 o 4 estados de una misma IA. En el sentido de poco entrenada, sobreajustada, regularización L2 y L1, por ejemplo. Sí, Y sí. entonces, pues poder enseñar un poco cómo varía eso para una IA sencillita, en plan, el típico Sí, gatitos o perritos. gatitos, el Titanic, no sé qué. Mm. Y no voy a hacer promesas electorales, pero también quería intentar aprovechar una cosa de un curso que tengo ahí clavada que no he conseguido hacer aún, intentar implementarla para enseñarla aquí. Pero de momento no lo voy a decir porque no quiero hacer promesas electorales. Tendremos una IA para superar los CAPTCHA. Por fin. Ok. Vale, pues de momento eso. Como curiosidad parece que lo de la parte de IA, o sea, la parte de IA, sí, efectivamente, de eso estamos hablando. La parte de Sí, este hombre empieza de- muchos cursos, pero... José, tengo muchos en marcha y los voy haciendo conforme tengo fe, fuerza, ganas y conocimientos de ¿cómo se llama? De TensorFlow suficientes. Que el conocimiento de TensorFlow es como la pata floja para poder hacer los cursos interesantes. O sea, Neus, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento buscas un dataset del Titanic? No. De hecho, el dataset del Titanic también lo tengo que hacer como otro de los cursos que tengo a medias. Es como súper típico, sí. Ah, vale, O sea, vale. Para que la haya suena un poco extraño, hay dos datasets típicos sobre los que empezar a trabajar, que es el del Titanic y el de venta de casas. Esos dos datasets, hay la mitad de los tutoriales que existen en internet sobre el Titanic, que lo vas a encontrar. Vale, vale. Sí. Y luego los dos ejemplos, pero no para trabajar, son reconocimiento de gatos y reconocimiento de números. En plan, Exacto. los ejemplos que te enseñan son reconocimiento de gatos y números y los que trabajas son casas y Titanic. Explica de qué va eso de los datasets. Sí, no sería mala idea. Datasets son conjuntos de datos al final. En plan, en este caso el del Titanic, por ejemplo, es una tabla de Excel, digamos. Es una tabla de Excel en la que tú tienes los pasajeros del Titanic, si murieron o no, sería tu variable target, digamos la que quieres predecir, podría ser. Y luego tienes un montón de variables, en plan, pues en qué clase iban, si eran hombres o mujeres, edad, todo esto. Claro, base de datos que le metes, que alimentas la IA, ¿no? Eso es como el dataset prototipo, o sea, el que tiene formato tabla y tal. Realmente un dataset puede ser un texto, un documento, puede ser un conjunto de imágenes. Depende mucho del contexto en el que estés hablando. Dataset al final es conjunto de datos y ya está, a nivel genérico. La cosa con la que alimentas a la IA. Exacto, lo que le da de comer a los algoritmos. Que se convierte en número, que al final es lo que mola, los números. Por eso estamos aquí. Los números.
Claro, la cuestión es cómo, chan chan. Pero eso para Vale. otro momento. Retomo. Básicamente que me hace gracia que la parte de ética está como súper representada, pero va por detrás. O sea, en el sentido de están legislando la IA, pero con la calma, ¿sabes? Tenemos los Bien. 3 estados de la IA. Primero producimos tal, no sé qué, un valor de la economía, no sé cuántos, competir a nivel mundial, pam. Establecer un marco legal, pero bueno, a ver, chicos, tampoco nos matemos. compliquemos, ¿sabes? No nos vamos a volver locos con esto, ¿eh? Eso ya el fin de Nah, semana, tranquilamente. Me ha hecho gracia. Después, una cosa que es un poco off topic, pero también es interesante, es lo que os decía antes de empezar el streaming, de lo de las empresas. Que dentro del paper nombra 3 empresas que están como en todos lados. Que son Baidu, que es como una especie de Facebook, creo, en China, es una red social propia y a partir de una empresa detrás, un poco de cómo será Facebook aquí. Alibaba, que no sé exactamente de qué es. Que Pero es de AliExpress, que todos conocemos. pues está encargada de las ciudades inteligentes, según para el programa este. Es como si tú aquí viene Google y le dices, oye, mira, Madrid me la vas a gestionar. Madrid me la vas a... Se ha cortado. Que es como si te viene aquí una gran tecnológica como puede ser Google o Facebook y te dice que... y le das la gestión del tráfico y de cosas de estas. Pues Que eso. nos- ¿Qué es lo que...? Bueno, espera, por contextualizar. Y luego Tencent, que todos los que sepamos algo de videojuegos sabemos que es Tencent. La industria se mueve y Tencent Es gana. la industria. Efectivamente. Pues también está hecha para cosas de computer vision y de diagnóstico. La parte de salud y de diagnósticos por IA y tal está como encargada, por lo menos según decían aquí, a Tencent. Y el modelo que proponían allí, que es una cosa que me parecía bastante interesante, es que nombran a estas empresas campeones nacionales de IA y les dan como un montón de soporte gubernamental, de datos, de dinero, de no sé qué. Y además, si se ajustan a estas empresas y casi cualquier otra, si se ajustan a las metas que tiene el gobierno chino para la implementación del plan, como que les sufragan los proyectos. O sea, si tú estás haciendo proyectos para ir en camino a esto, el gobierno te da prácticamente todas las facilidades en cuanto a datos, ingresos, no sé qué. Y de hecho, se han comentado también que eso daba problemas porque la gente se metía en proyectos que no tenían ni por qué ser viables. Porque como el gobierno te daba el dinero, pues se ponían a probar cosas y a montar infraestructuras y tal, que luego al final igual no tenían mucho sentido, porque también se hace a nivel local. En plan, los ayuntamientos y gobiernos locales son los que más o menos gestionan el progreso en su zona, porque pues en China, con la cantidad de cosas que hay, no puedes desde gestionar todos los proyectos de un gobierno central. Pero se comprometían a dar soporte a esos proyectos, porque no se puede gestionar todo. Y se estaba viendo como, pues, yo qué sé, eso, excesos de infraestructura por ahí que al final no llegaban a ningún sitio. No el aeropuerto de Castellón, pero del rollo. O sea que había el cosas de hospital esas Isabel también. Zendar. En el libro de Kai Fu Lee, bueno, si alguien tiene interés, el libro se llama Superpotencias de la IA y es de Kai Fu Lee, que es un gerifalte de tema IA, ha sido director de Google China y creo que Sergi lo va a enseñar, lo tiene por ahí. Sí, ya está. Ese es. Es un poco, o sea, al principio, sobre todo la primera mitad, es muy de venderte la moto de que China es la puta ama y es una maquinaria. Pero está guay y sobre todo el final te deja bastante loco y a mí me tocó un poquillo en la patata y me moló bastante al final. Pero bueno, el caso, este hombre aquí, por ejemplo, comentaba comentaba este tema por encima y decía que el gobierno central, por ejemplo, da subvenciones a los gobiernos locales si promueven estos planes. Entonces, ¿qué pasaba? Que había ciudades enteras que se volvían locas, intentaban montar un Silicon Valley de la nada y luego acababan con, pues eso, Silicon Valley pero vacíos, en plan. Pero si vuela. Y que el nivel de infraestructuras desarrolladas para intentar crear incubadoras de startups relacionadas con IA y cosas así es súper loco. Vale, sí, eso lo he leído y no tenía claro lo que era. Cuando habla de incubadoras de IA y tal, es como centros neurálgicos de empresas, ¿no? Rollo zonas en las que tú metas startups relacionadas y les des soporte y todo eso, ¿no? Exacto. Una incubadora suele ser como un espacio donde tú prestas oficinas a empresas que están empezando
por un precio bastante asequible, y luego aparte montas toda una estructura alrededor de, pues yo te ofrezco cursos de finanzas para poder gestionar tu empresa, te ofrezco, yo qué sé, ese tipo de ayudas, digamos. Es como un entorno para poder montar una empresa. Más mejor. Vale. Bueno, bueno, yo quiero llegar al momento de matar gente, o sea, me refiero a Esto, las por armas. seguir con esto, el plan este se dividía en 3 partes. La primera era competición internacional, como pone aquí, que básicamente era la aplicación de IA a las armas y a la guerra. Y no lo voy a comentar mucho porque simplemente me ha tocado, me ha dejado dolido y trastornado, en el que hablaban de que iban a implementar la IA con una cosa que le llamaban aquí la política esta, que era como carta de triunfo, en plan, intentar desarrollar algo súper tocho que no fuera, que sirviera de disuasorio y que en el momento en el que tuvieran que meterse en un conflicto bélico, sacar la IA en los ejércitos como por sorpresa y ir a lo bestia. Y me ha dado como muy mal rollo, entonces tampoco quiero meterme en eso porque Pero es que... no sé, pero de verdad, o sea, bastante terrible. O sea, eso nunca funciona y nunca funcionará. La disuasoria esa, en plan, como con las bombas nucleares. No es para disuadir, toma Hiroshima. Claro, no me jodas. Y, o sea, claro, como la bomba nuclear, como, a ver quién la tiene más grande. Pues aquí igual, a ver quién tiene la IA más tocha. Ay, mierda. Y esto pues no lo he leído a fondo porque la verdad es que no me estaba... No, pero con lo de las armas, no me estaba molando. A ver, Y nada, eso. el problema es, perdón. sí, el problema es que al final, por desgracia, la guerra mueve muchísimo a la ciencia, se hacen muchísimos avances científicos. Y el problema es que la IA puede ser muy potente en una guerra, ya no tanto físicamente, porque yo creo que la Tercera Guerra Mundial no se va a hacer en un campo de batalla. Pues es que me da mucho miedo. Y los drones estos que van disparando por ahí, cosas de esas. Sí, tema de reconocimiento de imágenes, automatización de procesos. Y ya no eso, sino a nivel económico y de hundir naciones económicamente, ahí se puede hacer muchísimo daño. Va a ser duro. De hecho, yo en las prácticas que hice, que estaba intentando hacer un algoritmo de paletización y tal, el primer paper que había era relacionado con la guerra de Irak. O sea, era para llevar suministros a la guerra de Irak. Se había desarrollado la logística del Beam Packing Problem para poder transportar pues, suministros, armas y tal de una manera óptima. Y yo lo que estaba leyendo era un paper de datos y de cosas sacadas de cosas que habían desarrollado para la guerra de Irak. Y era como, jóvenes. Vivimos en una sociedad. Un organismo armamentístico, rollo, no sé, Departamento de Seguridad Nacional de no sé dónde. Y firmaban ahí el paper y te veías, pues yo qué sé, creo que era una cosa de esos Estados Unidos, el águila y no sé qué, y era como, yo no quiero participar de esto. Ay, nada, es muy loco. Pero bueno, mira. Pero bueno, básicamente aquí como cosas subrayadas, esto, que tienen una cantidad de automatización absurda, o sea que, por ejemplo, en China, por ahí que tiene el doble de instalaciones robóticas que Europa. En plan, solo China, que además están coordinados en la misma dirección. Entonces, claro, da un poco de miedo. Si lo piensas en nivel de tiempo, China ha pasado de, yo qué sé, de 20 años, 30 años, de ser la fábrica de Europa, de yo me voy allí, contrato a gente pagándoles una miseria para que me fabriquen mis productos, a que sea el mayor y el mejor productor de chips del mundo, por ejemplo, a que sea el mayor y el mejor productor de drones del mundo, cosas así. O sea, ahora mismo es el país que más y mejor produce a nivel tecnológico del mundo, lo cual es muy loco. Pero es básicamente por estos programas que nos está contando Alex, que es que el gobierno alimenta, ¿sabes? Que se vayan haciendo cosas nuevas, aunque la gente se equivoque. Pues, de hecho, hablaban de eso, de que esto sin entrar mucho en detalles porque no lo sé y eso, he leído por encima un paper, pero la idea está en que de alguna manera toleran el sistema que tienen, entre comillas, porque tiene beneficios reales sobre la población y sobre el ritmo de, pues eso, de crecimiento del país y tal, y que uno de los motores para hacer programas de estos era que primero tuvieron la industrialización
y ya se estaba acabando hace unos años el proceso de industrialización de China, en plan. Entonces no necesitaban como una nueva herramienta de seguir generando crecimiento y tal, porque si dejaba de aumentar los beneficios para la población, podía pasar que la población se descontentara, porque obviamente en el gobierno hay cosas muy turbias, pero parece que hay como que la población lo acepta porque saben que les está beneficiando ese tipo de gobierno. Entonces, el promover este tipo de planes era precisamente para eso, para poder continuar el crecimiento, que para ellos iba a través de meter esos smart cities, meterla ahí en la industria y no sé qué, para que no frenara el motor y poder mantener. Hombre, sí, ya, pero supongo que eso se encargará el gobierno del futuro, ¿sabes? De momento estos planes son a 10, 15, 20, 30 años. Igual en ese momento ya ha salido una nueva disrupción, yo que sé, ha salido la... Mierda, he dicho disrupción. Ha salido la fusión fría, por ejemplo, y ya tienes que rehacer todas las Claro, fuentes de reajustar energía. todo. A ver, Eso. es eso, o sea, es un gobierno diferente, que es lo que está diciendo Noelia. La población por encima del individuo. Eso lo dices aquí, no voy a decir dónde vivo, ¿vale? Pero dices por mi pueblo y te cogen 3 abueletes y te pegan una paliza en la esquina. En algunos países va bien, en otros va mal. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y con lo del límite del crecimiento, claro, el comunismo, es que el límite del crecimiento... Del límite del crecimiento. Hay límite de crecimiento hace 50 Sí. años. Le dices a la peña que estaríamos como estamos hoy en día, que habría 3 pavos, 3 tontos hablando a una pantalla y gente escuchándole, y no te creen. Y no te creen. Hoy en día hay cosas impresionantes y esto está yendo, vamos, han puesto la quinta marcha. Un límite, supongo que habrá. Que estamos cerca, ni por asomo. Yo tengo la opinión de que ese límite va a venir impuesto de manera externa, que lo propondremos nosotros. Y con impuesto de forma externa me refiero a que el planeta pete, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Eso, también otra contradicción tocha de lo que he leído por aquí es que todo el tema de Smart Cities y tal se plantea como siempre con energías verdes, con tal. O sea, cuando tú planteas una ciudad ecológica, una ciudad inteligente desde cero, siempre se buscan con pues eso, medidas, o sea, formas de energía renovables, que si eólicas, que si tal. Pero realmente las mayores Smart Cities del mundo tienen una polución absurda. En plan, como se implementan grandes ciudades, tipo pues New York o zonas industrializadas de China y tal, a pesar de que en teoría el concepto de Smart City va ligado a una cierta sostenibilidad y tal, en la práctica las Smart Cities son brutalmente contaminantes. Sí. A ver, eso claro, es hacerlo bien, porque no viene mucho al caso la IA, pero con la Smart City. El otro día leí un trabajo que estaba chulo, que era usar materiales... ¿Cómo se llama? Bueno, materiales que al hacerle presión sueltan energía, para poner los suelos de ese material, y conforme vas andando pues se iluminan farolas y cosas así. Me pareció brutal. Entonces supongo una Smart City bien hecha y verde se tiene que hacer desde el principio. No puedes quitar Valencia y ponerla de nuevo bien hecha, ¿sabes? Ya. De hecho, muchas Smart Cities que se plantean en China, creo que se ha hecho construir ciudades de cero enfocadas a la IA, por ejemplo, construir ciudades de cero que van a tener carriles solo para coches autónomos y movidas así. Eso se está pero claro, subterráneos. Crear una población de cero y decir a la peña, veniros aquí a vivir, ¿sabes? O sea, ya. Se está planteando. No, pero de hecho en España tenemos un ejemplo de ciudad verde Smart City, que es Vitoria. ¿Así? Que ya cuando estudiaba yo el bachiller ya nos pusieron como ejemplo de caso en la asignatura de geografía que teníamos, de eso, de ciudades verdes y no sé qué, y Vitoria era un ejemplo ya ahí, y ahora en estos papers, que es 2017-2018, también salía Vitoria como ejemplo de Smart City en este caso. Y como cosas de esas que tú hablabas de la luz que se iluminaba con los pasos y tal, yo también he visto, creo que es en Ámsterdam, no sé si era también regulación de luces según la ocupación y tal, rollo, que la ciudad se adapte el consumo energético a las necesidades de la gente. Y otro ejemplo que he visto eran basuras con sensores de presión, y entonces las rutas de los camiones de la basura cada día las genera un algoritmo
en función del estado de las basuras ese día. Y así no pasas por zonas que no haces viajes en vano y ahorras combustible, ahorras tiempo y tal. Entonces, no sé, me parecen cosas que son interesantes, pero eso, no sé, que van como muy poquito a poco. O sea, eso, para hacer una Smart City de verdad, habría que ponerlo desde cero y no sé. No, aquí no se va a hacer pronto. Yo creo que Ya, nosotros, si la vemos, será en un futuro. Nunca digas nunca que tal cual van las cosas. No, ya, pero la veremos, pero no aquí, ¿sabes? Creo. Ojalá me Te digo equivoque. que no sé eso cómo metes el dinero, porque eso, en China, que tiene economía planificada y tal, pues obviamente el Estado dice, oye, por aquí una Smart City y tal, pero aquí ¿cómo lo haces? Ya. Quiero decir, le encargas a una... A ver, un segundo. A ver. Vale, bien. Esa pregunta es buena porque justo está aquí remarcado, la de la IA quita funciones que no requieren estudios. Ese es uno de los grandes problemas de la IA, igual que que lo fue con la industrialización, que es que destruye trabajos para los cuales no hay reemplazo. Como el tuyo, Entonces, por ejemplo, aquí una de las cosas que se hicieron es eso, el plan entre 2010 y 2020, que no sé si obligaba, pero desde luego facilitaba y ofrecía a los trabajos que más damnificados iban a ser por la IA, cursos formacionales relacionados con inteligencia artificial o con otras disciplinas. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que cuando esto está planificado, tú, si tienes plan de entre comillas, automatizar o destruir un sector, tú puedes antes ofrecer unas alternativas para que esa gente pueda seguir trabajando de lo mismo con máquinas o para que pueda trabajar otra cosa. Pero si tú eres una empresa y de repente dices, vamos a automatizar esto, toda la peña que está ahí se va fuera en breves, o sea, en cuestión de un año o dos a lo mejor, y si tú no te has encargado de que se formen, llegan a un mercado laboral en el cual sus habilidades ya están obsoletas. Y entonces eso es una de las cosas que genera bastante desigualdad dentro de la IA, relacionada pues con la formación específica en eso o no. Y por eso aquí nos estamos formando en IA, porque si no, pues en 20 años no tenemos que comer. Porque si no Seremos el tenemos futuro. que dedicarnos a otra cosa. Y hay decir, Una empresa pagaría eso, claro, pero lo guay para mí sería obligar a las empresas a pagar eso, ¿sabes? Como hace China, que lo daba. Para mí lo interesante sería que tú, por ¡Comunismo! ley, entre comillas, tuvieras que, si vas a destruir un tipo de puesto de trabajo, ofrecer alguna alternativa de trabajo a esa gente. Pero claro, pues puestos a soñar, no sé. Espérate que ponga el himno de Rusia mientras comentas todo eso. Claro, para poner así. Ni de fondo así. Tenemos. A ver, eso, bueno, por si lo quieres comentar tú, César, lo que comenta nuestro amigo Kaifuli al final de su libro sobre. No, spoiler. Sí, a ver, es un poco destripar el libro. Voy a dar un poquito la idea que da él. En el sentido de... No, o sea, él plantea esta problemática. De hecho, la problemática no es en sí la sustitución de trabajos, que fue la problemática de la revolución industrial y tal, sino la velocidad a la que se sustituyen esos trabajos. Porque si de aquí a 10 años, por ejemplo, va a haber una sustitución entre el 20 y el 30% de empleo, en 10 años a una persona de 40 y pico, posiblemente no le dé para obtener una formación y menos al ritmo que avanza. O sea que si ya nosotros nos cuesta empezar a formarnos en un campo que tiene 15, 20 años de desarrollo, o sea que es relativamente nuevo, y que con unos conocimientos técnicos muy amplios entras y no sabes ni por dónde empezar y tienes que estar formándote constantemente. O sea, y yo tengo claro que no es un empleo en el que puedas apalancarte, no es como el ingeniero que entraba antes en una fábrica y tenía unos conocimientos y tiraba para adelante, no, te tienes que estar formando constantemente porque cada 2 meses te sacan un modelo nuevo de red neuronal. Entonces es complicado y el problema que tiene es eso, la velocidad. No estoy leyendo los comentarios, pero Sergi, la velocidad con la que se transforman los empleos y la gran cantidad de sustitución. ¿Qué dice nuestro amigo Kaifu? Que lo que va a ocurrir con esto es, primero, que se tendrá que meter mucha caña en tema de impuestos a las empresas para poder pues paliar un poquito esa sustitución de empleo, y hay varias opciones, hay desde pues la paguita y ya está, a doblar puestos de trabajo con reducción de jornada laboral, que eso de hecho creo que se ha hecho una propuesta ya al gobierno de España ahora, de reducirte tu jornada a 6 horas en lugar de a 8, y así como quedan 2 horas libres, reduciendo varias jornadas obtienes un puesto de trabajo nuevo, por ejemplo.
es una solución que se plantea. Cosas de este estilo y mezclar impuestos con estas opciones para crear empleo. Y aparte, este hombre lo que comenta es que cobrarán mucha importancia empleos que tengan que ver con el contacto directo, como sean psicólogos, médicos, profesores de yoga, gente que dé clases particulares. O sea, al final todos los que son trabajos que son de contacto humano, de cara a cara, son los que más importancia van a... Joder, Noelia. Joder. A ver, Resumen de todo. el problema es eso. Tenéis razón, o sea, si yo fuese empresario, yo querría más dinero para mí. También es Pues, cierto... Empresa, por favor. es eso, o sea, si me suben los impuestos para darle una paguita a alguien que no va a hacer nada, entiendo que se enfaden. Pero es que... Ahí está la problemática, ¿sabes? Ya te digo, yo Y más en España. Yo creo que en este aspecto se pueden dar dos situaciones, o que la gente se amargue por la situación de empleo que hay y haya una revolución o algo similar, porque eso, la gente esté hasta los cojones. Uy, justo ahora llega un Es verdad, platillo. cierto, Neus. Robert, qué guay. Luego lo vemos. Es verdad. Bueno, pues eso, o que se vaya todo un poco a tomar por culo porque la gente está hasta los huevos, o que demos un girito y empezamos a darle más importancia a ciertos trabajos como pueden ser esos, psicólogos, formadores... Sí, más cosas personales, más humanos. Sí, más humanos al final. Y yo qué sé, yo creo que también la gente si al final se lleva a cabo el tema de reducción de jornada, que yo creo que en una sociedad en la que el 60% del trabajo es intelectual, al final es de estar enfrente de un ordenador resolviendo problemas, eres más productivo en 6 horas que en 8. Y yo creo que eso ya está dando en cuenta la gente y va a haber reducción de jornada. Al final tú tendrás más tiempo libre que querrás invertir pues, en dar clases de yoga, en aprender cosas. Y eso generará otro tipo de empleo. Y yo creo que se ve hoy en día con los creadores de contenido. O sea, la cantidad de empleo que genera YouTube o plataformas como esta es brutal. Y eso antes no estaba. Entonces, yo creo que va a haber un poquito de transformación ahí, pero está el peligro de la velocidad a la que se transforma todo. Un poquito. Ya. De hecho, eso, aquí por apoyar justo en el paper, las dos cosas que tenía subrayadas eran justo hablando de eso. Ojalá nos dieseis dinero. Perdón. Nada, eso, básicamente que también lo comentaban aquí, que decían que a pesar de que se han hecho iniciativas para paliar ese problema, sobre todo en ciertas zonas se estaba generando mayor desigualdad a causa de esto, por el tema de la separación entre el trabajo que antes era manual y ahora estaba pasando a ser automatizado y la incapacidad de meterse en el mercado de esta gente. Que a pesar de que esto, incluso siendo economía planificada, con el plan ese que habíamos dicho y tal, a pesar de todo, lo real es que se estaba aumentando la desigualdad. Claro, al final es el problema también luego de que la IA lo que hace es aumentar la desigualdad entre empresas, por ejemplo. En plan, más grande una empresa, más datos tiene, mejores algoritmos puede entrenar y por tanto más producto. De hecho, hablando de ética y del principio de todo esto, para mí una de las soluciones, entre comillas, para generalizar la IA o para hacerla más democrática sería que hubiera bancos de datos, por ejemplo, estatales o públicos gratuitos. No. En el sentido de... No lo va a haber, o sea... No, claro, pero que fuera como de alguna manera obligatorio o que se hiciera, porque si tú necesitas grandes volúmenes de datos para generar cosas, al final como que vas quedando un monopolio, porque los datos valen dinero, tal, no sé qué. Entonces, es verdad que en Internet hay bastantes bases de datos abiertas y bastantes, es lo que estuviste hablando el otro día, de los embeddings, que ya te vienen las palabras con los valores asociados y tal, pero que para mí, por ejemplo, una de las formas de fomentar la implementación satisfactoria o buena de IA sería poder dar bases de datos a nivel, por ejemplo, gubernamental, ¿sabes? O sea, en vez de estar dando dinero para proyectos, tal, no sé qué, decir, mira, tenemos un montón de datos sobre esto, si queréis trabajar, tenéis acceso libre firmando un tal, ¿sabes? Y a partir de ahí se podría generar mucho más desarrollo que simplemente diciendo, pues te doy X dinero para que hagas este proyecto y tal, porque gente incluso
con ideas o con curiosidad podría dedicarse a Ya. hacer eso sin tener un compromiso económico de por medio, por ejemplo, que siempre da como más Sí, lugar a chanchullos y a Pero presiones. es que tenemos la misma, porque ahora mismo los datos valen más que el propio dinero en este tema. Entonces, si una empresa no te quiere dar dinero porque sí, no te va a dar datos porque sí, ¿sabes? No, pero por ejemplo, ya. Pero se pueden Se le recolectar. puede obligar, ¿sabes? sí, pero... No, y se pueden recolectar, puedes tener como una delegación, en plan, gubernamental de datos, ¿sabes? Ya, pero no es lo mismo, ¿sabes? Ya, O sea, sí, Google claro, sacará... obviamente. Tencent sacará muchísimo más datos que esa Sí, cosa. Bueno. pero una cosa intermedia. Ya, Sí, ya, obviamente sí, sí, la idea es Tencent buena, ya sí, no no te puedes, digo que no. con Tencent ya no puedes competir en nada. Hoy me he En puesto nada. a ver. Hoy me he puesto a ver cuántas empresas tiene del mundo de videojuegos y casi me he hecho a Demasiadas. llorar. En plan, Demasiado. Pero ¿qué pasa con todas? O sea, tú te pones a mirar te pones a mirar cuánto porcentaje tiene de cada empresa y te vuelves loco. Ya, pero es por eso, al final se están creando monopolios y están recaudando datos para cuando esto pegue otro boom. Un poco, o sea, respecto a Alex, de hacer bancos de datos, ya no es tanto el problema de que no haya datos, sino, por ejemplo, aquí en Europa el problema no con la no me sale ahora. Sí, con la regularización de datos o de... ¿calculación? De la intimidad o algo así, diría yo. Con el tema de privacidad de datos y Eso. con todo esto, lo que está pasando es que un huevo de startups que tienen una idea de tema de IA no pueden ni llevar la producción porque no encuentran datos. O están mal organizados, o están mal gestionados, o les hunden si no lo hacen como toca. Y respecto a eso, hay un libro escrito por 2 juristas, creo que son, que se llama Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Europa frente a Estados Unidos y China. Pues este libro en concreto habla del tema de jurisdicción de datos en Europa y de qué se está haciendo en Europa, tema lo que hemos comentado antes, de cómo se está regulando y tal, y de cómo esas regulaciones pueden hacer que, de hecho, la economía europea se vaya a la mierda en comparación con Estados Unidos, China y a otros países. En cuanto a eso. Sí, eso es debatible. José, lo de Tencent, no te preocupes, o sea, es una empresa más o menos de la dimensión de Google, Amazon y cosas así, ¿sabes? Es pequeñita. Y no es que esté escondida, lo que pasa es que está muy metida en cosas más de videojuegos y de tecnología. Entonces, si no te interesa ese mundillo, hace no mucho se puso a comprar tropocientos juegos bastante famosos, ¿sabes? Entonces, por eso quizá De hecho, nosotros lo conocemos, pero si no... estaba mirando hoy la wiki de Tencent y creo que la empresa se fundó a finales de los 90. Pero Tencent tiene, por ejemplo, WeChat. No sé si la gente conocerá esa aplicación. Sí. Creo que Reddit también lo tiene, o tiene una parte de Reddit, tiene una parte... Tencent tiene una parte de todo. Tiene una parte de todo Riot, lo tiene, que son los del LoL, para que no lo sepa. Right. Tiene también 40% de la empresa de Fortnite, por ejemplo. También tiene parte del Blizzard. Y luego tenía como 3 o 4 estudios más 100% comprados. En plan, era una cosa que, de verdad, es que lo he visto y se me ha caído la mano a los pies. Sí, pero bueno, que ahí te pones a examinar, o por ejemplo, Bill Gates, por ejemplo, es uno de los mayores inversores en tierras de cultivo en Estados Unidos. Y tú te pones a analizar mierdas de estas y de qué invierten en la empresa su pasta y qué compran y te da miedo, porque dices, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, yo creo que retomaría un poquito el tema para atrás. Nos podemos hablar Nada, esto básicamente se iba a hablar de lo de la gobernanza social, que era el uso de IA para juicios, que se ha intentado implementar, pero ha salido un poco pocho en lenguaje técnico. Vamos a hablar de lo de los datos, que eso me ha gustado. Básicamente, la movida, por una parte hablaba esto de la polución y de las Smart Cities, que lo hemos comentado. Y por otra parte, aquí hablando de los juicios, habla de principalmente como una, ¿cómo se llama? Joder, como una base de datos general de todos los juicios y tal, para que sea más complicado, según pone aquí, rechazar casos complejos o tal, para que tengas como mayor asistencia de cara a los juicios. Como cosa negativa, entre comillas, para los jueces o para los que redactan todas las actas, que no sé si son exactamente los jueces, supongo que no, bueno, da igual. El caso, que habían empezado a referenciar los casos
en los que se basaban para emitir los veredictos, para intentar evaluar si los veredictos eran coherentes o no, y si no, hacer como sonar una alarma. O sea, primero eso, decía que eso, aquí lo pone, que tiene que referenciar y tal, y que si había conflictos en casos similares, sería pues eso, una alarma. Y por otra parte, al contrario, si el juicio de un mismo juez difería en casos que estaban agrupados como similares. O sea, para esas dos cosas. No es para emitir veredicto ni para... O sea, es más como para controlar que no se están haciendo mal las cosas o que no se están habiendo pues lo que serían outliers, lo que ha hablado César del juez de comer y tal. Sesgadas, chavales. Claro que no, que no haya... O sea, en Estados Unidos seguramente haya más condenas a gente de color que a gente blanca, ¿sabes? Cosas así. Claro. Y de hecho, aquí lo que hablábamos antes de los datos y de cómo se entrena, por ejemplo, seguramente en retrospectiva tú puedas predecir o punir casos de corrupción que aún en una forma ideal de funcionar esto, de juicios y tal, que aún no están destapados, porque si tú entrenas a la IA... No, claro, si tú entrenas a la IA indicándole qué juicios han sido fraudulentos, todas estas cosas, podría llegar un punto en el cual ciertas cosas raras que se vean en juicios, la IA lo detecte como posibles corruptelas de por medio. Y de eso también se comentaba, pero claro que todo esto es súper... va en pañales aún, entonces los resultados que estaba dando eran bastante pobres y de hecho había poca... como... no satisfacción, pero sí, que había mucha gente levantando críticas y tal, porque si se le da mucho poder a estas cosas demasiado pronto, al ser unos algoritmos súper complejos, pues puede generar cosas muy injustas y al final estás afectando a personas. Entonces un veredicto muy injusto de una IA, pues puede... pues eso. Y lo mismo, ¿a quién le caen las responsabilidades? Pues como lo de las armas autónomas, pues bueno, en el limbo. Es que lo de la responsabilidad... ¿De quién es la responsabilidad de que una IA funcione mal? O que haga... ¿sabes? Eso... Ahí van a tener mucho... Bueno, supongo que eso en lo de la ONU se hablará bastante porque... Ya, yo creo que sí. Pero bueno. Ay, ¿alguna cosita más tienes por ahí por el tintero, Alex? Llevamos ya 1 hora y 10, así a lo tonto. Los robots con conciencia. Lo que hablaba aquí era eso de evitar evasión de impuestos y cosas así. Ah, no, vale, esto también además es que están intentando implementar como un carné por puntos de estos en la IA, o sea, en la IA, joder, a nivel social, rollo, que haya una IA que te califique tu comportamiento según las cosas que haces, ¿no? Un poco rollo Psycho Pass, no sé si lo habéis visto, pues eso, y se está intentando implementar en China y parece que a la gente pues no está muy contenta, pero a la vez le da un poco igual, en plan, no es una medida que esté súper bien valorada, según lo que decían aquí, pero eso, básicamente, como tienen el internet registrado con tu nombre, que saben todo lo que buscas, y cosas tipo desde deshonestidad en exámenes, te pillan copiando, si tal, o si te comportas mal en el metro, incluso todo ese tipo de cosas se podrían meter a una IA para que luego de alguna manera te valorase como ciudadano. Y me parece muy, muy, muy distinto. Está guay que te pongan una nota a final de año. Ya está en marcha el tema del ya. cambio. O sea... Sí, por eso, pero me parece bastante... También te digo que, siendo idealistas, podría estar bien porque lo mismo, podría ser justo. Quiero decir, si alguien conoce tu contexto, es muy posible que las puniciones fueran menores. Quiero decir, si igual, entre comillas, no es lo mismo que alguien robe para comer que alguien robe para tal. Y si la IA de verdad tiene la información de que te falta para comer, pero es eso muy ya probable sería poner moralidad. Claro, pero es que de eso estaban hablando, o sea, de eso va en parte de la cosa, de los límites de la IA, tal, no sé qué. En una forma ideal, esto para mí podría aliviar casos justificados, pero en la realidad sabemos que no va a pasar. Pero eso. Es que, claro, o sea, yo creo que esto no va a pasar porque ponerle moralidad a una IA no creo que sea posible porque es lo que está diciendo Alexa en el chat. O sea, no somos capaces nosotros, lo van a hacer ellos. Lo que podrán seguir las leyes, en plan, si ha robado mal, si no ha robado bien. Creo que lo que hay implementado ahora es un poco eso. Lo que pasa es que había por ahí historias de que si hacías
si leías propaganda contra el régimen o cosas así también te apuntaba. Claro, es que es eso. En teoría, si funcionaba bien, estaba guay en el sentido de, por ejemplo, te otorgaban becas respecto a cómo te comportabas con ciudadano, te aportaban oportunidades laborables respecto a cómo te comportabas como tal. Eso está guay. A ver, está guay. Sí, pero creas sesgos también, quiero decir. Eso Es va a más decirte. fácil que una persona en un barrio Es que... humilde, un barrio pobre, en plan, yo que sé, por ejemplo, sin ser así, una persona averaje de Manises Paterna, es más probable que se vea en situaciones conflictivas que una persona de un barrio pijo. Entonces es más fácil que esa persona actúe mal de cara a X cosas que una persona que esté en un entorno más favorable. Entonces, no sé si por una parte está bien que te portes bien, pero es lo que decía aquí, que se crean listas negras, se crea tal, y eso crea más estigma y se retroalimenta y no sé qué. Entonces, eso. Es que De es hecho, claro. en la momento otaku, pero la serie de Psycho Pass va un poco de eso, en plan, hay un sistema implementado de eso y hay como un coeficiente criminal y si creen que vas a ser un criminal, pues directamente te paran antes y tal. Seriaza. Y sí, está bastante guay. Y explora un poco eso, o sea, es un anime, no deja de ser y pues tal, pero es una seriaza y estos conflictos de la IA los trata, incluso los lleva un poco más allá en la segunda temporada y a mí la verdad es que me mola bastante. Y leyendo esto me estaba acordando todo el rato diciendo, madre mía, Se viene. se viene, sí. Pues, ¿Podrías engañar o no a la IA? No es tan sencillo como hacer un test. Al final, hay tal cruce de datos en el gobierno que es como, por ejemplo, la aplicación que comentábamos antes de WeChat, que es como, empezó siendo el WhatsApp de allí y ha llegado a un nivel ya en el que tú pagas con eso, tú coges el transporte público con eso, tú alquilas cosas con eso, contratas servicios estilo Globo, Deliveroo con eso, con la misma aplicación. Y esa empresa pertenece a Tencent, que tiene un cruce de datos completo con el gobierno de China. Por tanto, todo lo que tú hagas en esa aplicación, el gobierno va a poder tener acceso a eso. Entonces hay tal cruce de datos que no puedes ocultar prácticamente nada, entre comillas. Y todo esto se junta también con tu cuenta bancaria. El gobierno sabe perfectamente qué dinero tienes, cuánto tienes y cómo se mueve ese dinero. Y esto lo tienen controlado a niveles, creo que lo comentaba mi director de TFG, que es director del laboratorio de IA de la Universidad de Valencia, y es un tío que sabe muchísimo, comentaba un ejemplo de que tú en China habían puesto máquinas dispensadoras de coches y tú ibas, te escaneaban la cara, con tu cara accedían a todos esos datos, la solvencia que tenías, y te podías llevar el coche en el momento. Sí, podías. O sea, sí, como un 24 horas, pero de coches. Sí, pero de coches. Y escaneando la cara y ya está. En vez de una Coca-Cola, te suelta un coche. Exacto. Se apoya esto, que este es el que más tenía señalizado y ya acabado. Como Ok. veis, las últimas 4 páginas no me ha dado tiempo a señalizarlas como tocaba. Ok. Pero bueno, eso, que prepara este. Sí, cuando quieras. Ok. ¿Ya nos salga la llamada? Joder. ¿Qué Pues más? Además, Vale, también, espera. Lo Vale. de engañar a la IA, aparte del entrelazamiento este que ha comentado César, ten en cuenta que también está evolucionando constantemente, ¿sabes? O sea, a lo mejor eres capaz de engañarla para hoy, pero es que mañana pensará cosas muy diferentes. No creo que sea tan... Que seguramente se haga porque somos muy cabezudos a la hora de engañar y hacer trampas. Pero no creo que sea muy sencillo, la verdad. Inciso de cosas que tenía aquí, es que voy dando vueltas a las hojas y me voy viendo cosas. Dentro del tema de las bases de datos y tal, hay una propuesta en Estados Unidos, creo, que se llama Data for Black Lives, que están haciendo como una base de datos de gente, pues eso, supongo que afroamericana, para que cuando se tengan que hacer ciertas decisiones políticas o ciertos entrenamientos de IAs o cosas así, haya como una base de datos cuidada de personas racializadas, en este caso negras, para poder garantizar que no haya sesgos de ese tipo, en el sentido de que no haya infrarrepresentación y tal, y que tú puedas acceder bien a los, ¿cómo se llama? No se llama estratos, a los trozos de edad o de tal que tú necesites sin que digas, ay, no, es que no tenía datos suficientes, entonces este sesgo se debe a esto, sino que ya se están organizando, pero desde una comunidad
entiendo que privada, porque enseguida en las primeras páginas te piden rollo, apóyanos, dona, tienen merchandising, no sé qué. Entonces, gracias. Entonces, pues supongo que es una iniciativa más o menos privada, pero colectiva, para asegurar una correcta representación, y que ya se está haciendo y parece que tira para adelante. Y no sé, me parece guay. Como me parece una pena que se tenga que hacer así y que no se garantice, pero me parece guay que vayan existiendo ese tipo de cosas. No, está muy interesante. Iniciativas de este tipo, la verdad. El problema es que creo que vivimos en el continente que más se va a retrasar, pero Puede ser. Bueno, siempre nos podremos dedicar a la carpintería, oye, que o a cultivar huerto y gallinas. me voy al pueblo con las gallinas, con los Yo, tomates. agricultura de precisión en tu jardín, con IA. Yo lo veo. Riega las lechugas con tu brazo robótico y vas ahí. Y ya Una está. simbiosis perfecta. Vale, ¿qué más? Lo último que había visto es que dentro de las Smart Cities habían Vale. puesto ayer un artículo no sé dónde de cómo sería una Smart City hecha por Elon Musk, no sé qué. El artículo era prácticamente Marte. una felación, prácticamente. Pero Por eso dentro de quiere, eso, por eso quiere llegar tan rápido. Para poner a hacerse. claro, para hacer ciudades, y además ya dijo que las leyes de las ciudades que hicieran en Marte, que bueno, a ver, tampoco tenían por qué ser las de la Tierra, ¿no? Porque es un sitio diferente. No vamos a regular igual las transacciones y tal en Marte que en la Tierra. Y pues sí. Ese tío, me gustaría conocer su camello, la verdad. Sería interesante, porque a Estaría veces... guay. Pues otra de las cosas que creo que no están tan lejos y que están dentro de lo de las Smart Cities son lo de los nidos de drones para repartir cosas. Que de hecho en la famosa charla esta que nos dieron en la uni, en la que lo comentaron, que en las ciudades cada vez más en teoría se van a poner encima de edificios y tal como colmenas de drones, y la idea es crear como una IA que se encargue de los repartos, supongo que de Amazon y tal vez de más cosas, y que cubra toda la ciudad y los paquetes te lleguen de manera más o menos automatizada, sí. Y luego lo de la construcción autónoma, o sea, la conducción autónoma y todo eso. No, Pero que era un tema que ya nos comentaron hace tiempo, que se había estado haciendo en lo de optimización, en la asignatura de optimización y tal. Y resulta que lo he leído hoy y pues nada, me he acordado. drones. Y no sé, más o menos eso era todo lo que quería comentar por encima. Tengo muchas más cosas, papers, que darán para entrar sobre todo en el tema de sesgos de género y tal, más en concreto, como hemos entrado en el tema de China, pero no me ha dado tiempo a leerme más. Nos hemos liado con el primer paper y... No, y pues sí. está bien. Está bien, está bien. Ya existen autopilotos también para drones para ese camino y otros. Sí. Claro. De hecho, creo que los autopilotos de drones son más fáciles, entre comillas, que los de coche, según tengo entendido, porque de alguna manera hay como menos interacción con el entorno si tú vas volando del punto A al punto B, que si tú vas por la carretera, si tienes que ir viendo por los pasajeros las señales, no sé qué, no sé cuántos. Claro. Y hay como más... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, tú lo sabes, César, el fenómeno ese, que la incidencia de los eventos posiblemente catastróficos va bajando mucho, entonces al final de la cola no tienes datos suficientes como para entrenar en eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un día de niebla en una carretera montañosa se te cruza un árbol que cubre parcialmente tu carril? ¿Sabes? Quiero decir que cuando tú entrenas Se la nos hace IA un niño, ¿sabes? En plan. en simulación y tal, claro, pero tú no tienes los reflejos para apartarte y no sé qué, o para parar el coche según si vengan. Si viene gente detrás, no viene. Todos esos casos súper concretos que tú los sacas por instinto, aunque te equivoques, pero probablemente salves la situación. Eso una IA puede colapsar y cuando el coche choca contra el árbol, lo de siempre. ¿A quién culpamos? O quién paga por ello, no a quién culpamos en plan, ¡buah, Blaine, muere! Sino... En caso de duda, inyectar una dosis de alcohol al piloto. Y ya está. Y en caso de árbol, inyectar una dosis de aire. En plan para... Exacto. No sé cómo se llama concretamente eso, pero es que sé que ese fenómeno tiene un nombre, pero no me acuerdo. Mola. No lo había pensado, la verdad, pero tiene sentido. Sí, lo que comentan por el chat son como casos outliers, casos que no tienen representación en tu conjunto de datos, digo. Se supone que Claro, en las simulaciones de todos estos tipos de la IA se supone que con su sistema de visión detecta objetos. Claro, pero la cosa está en cómo reaccionar a ciertos objetos en ciertos tal. O sea, porque por ejemplo sí que se entrena mucho en señales, en cosas raras de pues cruces extraños, que no saber qué hacer, prioridades, todo eso sí que se puede entrenar bien en simulador.
pero hay muchas situaciones en la vida, en conducción en concreto, que son cosas de milisegundos, que igual no se te ocurre meterlas en una simulación o qué tal eso. Sí, todo eso sí que está, pero según lo que decían, porque claro, hay muchísimos recursos metidos a eso, y hay visión por computación y también por otra, que no era visión, era como una especie de radar, sonar que tienen encima de los coches y van como interactuando entre ellos y tal, o sea, hay muchísimo metido en eso, pero sin embargo, aún no se atrevían a fletar coches de estos, porque cuando se han hecho pruebas y tal, enseguida han salido fallos de estos que eran como súper poco fáciles de solventar con entrenamiento. Yo que no conduzcas un dron, me gusta, me gusta esta conclusión. Yo que no conduzcas. A ver. De hecho, eso, y otra manera de solventar eso es sacar información de los coches que ya circulan, pero lo que hablábamos, esa información tiene que estar etiquetada. Entonces, cuando hay un evento, hay un outlier de eso, o sea, tú tienes que estar recolectando un montón de datos para que después encontrar un outlier, y luego encima de ese outlier tiene que venir alguien, procesarlo y decir, esto está bien, no, tal. Sí, entonces pues es complicado. Sí, lo de los drones sí, pero en concreto yo hablaba de la conducción autónoma, que es como la que más interrupciones tiene, ¿sabes? Un dron para un entorno controlado, una agricultura, una cosa que vuela del punto A al punto B, lo que digo, tiene muchas menos variables y muchos posibles eventos catastróficos con poca probabilidad. O sea, es mucho más difícil que se te cruce un niño regando un campo de cebollas que se te cruce un niño yendo por una ciudad, ¿sabes? Un poco esa era la idea. Pero sí, obviamente se está avanzando mucho en eso y tal. De hecho, creo que en Brasil, creo que fue, en alguna ciudad, ya se estaba, no sé si ya se ha implementado o se estaba implementando, que los drones hicieran un tramo del reparto de globo. O sea que ya se está poniendo en marcha algunas cositas de estas. Igualmente, yo aquí le veo el problema de, no sé si habéis estado cerca de muchos drones, pero hacen un ruido de la hostia. No, por ejemplo. O sea, un cielo lleno de drones repartiendo, no sé yo. A ver. Sí, pero igual eso es como los coches. En plan, antes hacían ruido y ya tienen los coches eléctricos que tienes que obligarlos a hacer ruido por ley, ¿sabes? Sí. Para advertir, ya. Y lo de ir por el aire con drones, ya se hace, lo has comentado antes. Lo de los drones taxis, más o menos existen, creo. Sí, que me suena que tienen que estar. Que tiene que haber una persona detrás, tipo, vigilando que todo vaya bien. Pero como ha comentado Alex, que es más fácil por aire, me suena que ya existían en algunas ciudades. Pero no estoy seguro. Una cúpula, me gusta el tema. Cúpula. De ahora. Distópico total. Ay. Bueno, muchachos, Alex, ¿ya se te acaban los temas? O sea, ahora puedo empezar a decir mentiras si queréis, pero... Vale, me gusta. Mentiras, que puedo fundamentar en algo que he leído brevemente, acababan aquí. Conclusión. Alex. Ahora empiezo que me voy a sacar de la manga. Conclusión de lo que has leído, Alex, así. Rápida, pum, ya. Que da miedo, quiero decir. O sea, que las regulaciones... el tema de las regulaciones es súper interesante, pero a la vez, cuanto más lees, menos probable lo veo. Por lo menos yo. En plan, he estado viendo el plan este de China, cómo se ha aplicado a los juicios, y todos son como muy buenas ideas y cosas que tienen mucho futuro, pero que cuando las bajas un poco a la realidad, pues empiezas a ver las... Un segundo, Noelia, es que no teníamos claro el índice. O sea, la idea era un poco ver la interacción con la gente y empezar a llevarla a partir de ahí. Es verdad que este era un poco caótico porque no tenemos parte técnica, digamos. O sea, casi todo la charla era sobre cosas divulgativas y ver qué pasaba. Entonces, ha sido un poco como una prueba contraria a lo que hemos hecho las otras veces, que la verdad es que por lo menos a mí me ha gustado bastante. A mí me ha gustado más. Pero eso, ahora tendremos que buscar un poco un equilibrio entre una parte más técnica y esto, pero la idea es que el rollo sea más así. Lo que pasa es que no siempre ha coincidido el cambio de formato con que han llegado un montón de datos sobre esto, porque yo hasta hace 5 días no sabía dónde buscar todo esto. Ahora tengo 400 páginas de los ODS metidos con Machine Learning y vamos, ahí tenemos para buscar para meses. Sí, entonces, pues eso, la semana que viene ya os dará Sergi la chapa un poco. Ahora, Chento, sí, eso quería preguntaros. Claro. Si queréis más gente...
Hola, señor Soprano. Si queréis que la semana que viene dé un poco más la chapa con matemáticas y algo de álgebra y bases, o sigamos... A mí esto me interesa bastante, o sea, y es más entretenido que dar la chapa. Yo seguiría así. ¿Qué pensáis en el chat? La chapa. La idea que habíamos pensado era como dividirlo en dos partes. Hacer una charreta como esta, introductoria, y luego meter un poco de chapa para... Pues, sobre todo también para entre nosotros, porque yo, por ejemplo, de lo que contó César el otro día, yo había cosas que no sabía y que me sirvió para pues, fijar conceptos y tal. Entonces, lo que habíamos pensado era eso, dividirlo en dos partes. Primero charreta. No, es que si hacemos intro teórica, la peña se va. Claro, ese es el problema. Claro, porque es muy... O sea, entonces la cosa sería como comentar un poco, no el estado del arte de lo que vamos a hablar, sino, pues eso, esta es la relación, vamos a hablar de esto, un poquito, tal, no sé qué. Y luego al final, decir, y ahora viene la... Claro, la idea... Ahora viene la tralla. La idea, por ejemplo, es... Yo que tenía la semana que viene... bueno, comentó César... para clasificar palabras, ¿vale? Pues para los que entendáis un poco de matemáticas... utiliza un espacio vectorial. Y hay bases ahí y dimensiones y cosas así. Que eso es una chapa bonita porque a mí me parece precioso, pero es una chapa. Entonces, al principio de la charla, meternos un poco con imágenes, con palabras, con ejemplos. Os puedo enseñar yo, por ejemplo, un notebook que hay de un curso de Jan LeCun muy chulo, que es una red neuronal, pero lo que hace es pasarle una función lineal y transformar una imagen y queda bonita. Y luego Sergi dará el trasfondo matemático. Claro, y luego yo me pondré en plan, había pensado sacar matemática aquí en matemática y todo, y hacer dibujitos y cosas, y ponerme como chapa de verdad lo que es una base, cambios de bases y eso. Entonces, eso, por saber qué pensáis, vale, pues eso. Claro, lo que pasa es que, claro, también tenemos que decir que, por lo menos ahora, igual, si hacemos eso, tenemos que bajar un poco el ritmo de temas, porque esto en concreto no, pero luego buscar ejemplos, preparar la parte divulgativa en una semana y pico, entre que pensamos el tema, una semana y pico, a veces da un poco de susto. O sea, yo, por ejemplo, lo de las redes que os he dicho de que quiero hacer de 3 o 4 ejemplos, yo lo estoy pensando a 3 semanas vista y no sé si me va a dar tiempo ahora a encontrar un dataset decente, probarlo, ver que no funciona, arreglarlo, tal, no sé qué. Entonces, hay que ver cómo lo hacemos, pero la idea es un poco eso. Si un día... Iremos gestionando sesiones de charreta aleatoria de por ahí durante la semana con sesiones curradas, creo yo. Sí, yo también creo que eso sería el camino y avisar, en plan, hoy toca charreta, hoy toca sesión currada, ¿sabes? Y eso. Y si no, un día cogemos y nos podemos a jugar al GeoGuessr, ¿sabes? O un pinturillo de lo que sea, ya está. Pinturillo de Machine Learning. Un pinturillo de Machine Learning, ya todo por culo. A dibujar arquitecturas de redes neuronales y intentar adivinar. Claro. No, pero a mí la verdad, lo que ha comentado Lovir por ahí, sí que me gustaría, porque nunca lo he hecho. O sea, tenía la idea, pero nunca lo he hecho, lo de programar una red así sencillita. Estaría guay probar un día. Sí, pues eso, yo en principio porque en teoría dirigimos una cada uno, o sea, luego hacemos lo que nos da la gana, pero en teoría la idea era que hacíamos como uno cada uno y si teníamos tiempo. Yo para la siguiente tengo intención de programar una red sencillita y explicar lo que intenté explicar la vez pasada y no se entendió nada, pues con ejemplitos, con redes en plan, mira, cuando sobreajusta pasa esto, cuando no generaliza bien pasa esto, pero claro, eso tengo que primero revisar cursillos y luego programarlo yo. A ver, bueno, que esto tampoco es un trabajo, ¿sabes? Que lo estamos haciendo por diversión, en el momento en el que No, pero está bien porque... Sí, te obligas un poco, pero... Es que esa era la idea detrás de esto, al final, luego pues parecer guays hablando de cosas de las que sabemos moderadamente es como la consecuencia, pero la idea de la que nació era justo eso, compartir lo que vamos haciendo y tal. Yeah. Y por supuesto, sabemos que nos ve gente que sabe muchas cosas muy bien de todo. A lo mejor no están aquí, o sí, yo lo dejo caer. Entonces, si cualquiera tiene algún tema interesante que quiere venir a hablar y a debatir y a estarse un ratete aquí con nosotros, está invitado, vamos. Pero que ni lo dudes, ¿sabes? Eso sí, que nos comente algo. Sí, exacto. Que tenemos... Tanto de inteligencia artificial, de ciencia, de lo que sea. Si claro, esto es por charlar un rato. Como si es de arte mínimamente de actualidad o lo que sea, o simplemente que sea interesante, pues está ahí. Por favor, Noelia, danos una masterclass aquí. Mira, tendríamos charla para la semana que viene.
De hecho, Cristian creo que no está porque no ha dado señales en todo el chat. Alex la Pero- puede dar. En principio, Cristian creo que quería venir para hablar o cosas de análisis o de teoría de juegos, que es una cosa que es como siempre súper interesante de contar de matemáticas y él había hecho trabajos serios al respecto de eso. Lo que pasa es que creo que no ha aparecido desde la primera vez, entonces ahora luego si me acuerdo le contactaré y le diré, oye, si quieres venir porque para las semanas que viene a la siguiente igual se... Mola. Eso. Perfecto. Bueno, muyallos, pues yo Bonita tomo idea. consejo de Noelia de que hagamos un poquito más de spam por redes sociales para la próxima vez y así estaréis un poco más enterados de qué se va a cocer por aquí. Sí, Intentaremos tener el tema claro 2 días, el día previo, va, el día previo lo intentamos, no la tarde de antes, como ha sido hoy. Vale. Pues eso. Pues eso sería todo, gente. Muchas gracias, un placer. Y Besitos y demás. Nos vemos la próxima semana. Pensaba que era los DSM. Eso habrá que mirarlo. Adiós. chao. Chao.